las montañas, en el río, en el pez, en el pobre, en el burgués, en el árbol, en el fin, en la voz de las paredes, en el pan, en el león, en el cuore, la razón es. En todo lo que vos ves hay fuerzas chocándose, todo está partido en dos, las dos mitades sos vos. En todo lo que vos ves hay fuerzas chocándose, todo está partido en dos, las dos mitades sos vos. Bienvenidos a Dos Mitades, el programa periodístico de TV Universidad. Con ustedes el señor Matías Sáez. ¿Cómo le va, Matías? Claudio, ¿Bien? ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo le va? Claudio Alonso, no hace falta presentación, ya hace tiempo que estás acá en el canal, sí. ¿no es cierto? No hace falta que nos presenten, ni en el supermercado me quieren cobrar, imagínense lo que... Saben que no pago por eso. Claro, ¿Cómo le va, Matías Sáez? Bien, muy bien. La verdad que muy contento de estar acá en este primer programa de Dos Mitades. Miren ustedes mucha lo que es ansiedad, esta ciudad. sobre todo. Sí, Miren lo que es esta ciudad. Hermoso de ventanal, hermosa ciudad que tenemos aquí, la ciudad de La Plata para todos ustedes. Y vamos a estar hablando de todo lo que es la política regional, lo que es la política provincial, nacional, de todo. Nos vamos a meter en todos los temas. Exactamente, nos vamos a meter sobre todo en los temas del día de ayer sobre todo. Ayer fue el primer paro nacional contra Macri, en el cual se unieron todas las distintas secciones gremiales y donde también, lógicamente, estuvieron todas las repercusiones, que las vamos a estar analizando hoy acá también en nuestro programa, ¿no? Así es, porque la idea del programa también es ver cómo tomaron los medios de comunicación la marcha de ayer. Algunos hablaban a favor, otros hablaban en contra, uno más o menos ya sabe cómo viene barajada la mano, pero se estuvieron hablando de paro político, paro extorsivo. Tenemos todas las voces y vamos a estar hablando de eso y analizando cómo lo tomaron los medios de comunicación, pero no es todo, porque tenemos un hashtag el día de hoy. Exactamente, hoy es del amor al odio, el hashtag que lo pueden seguir también a través de nuestra cuenta de Twitter, @2mitadesTVU. Los invitamos a todos a sumarse, teniendo en cuenta que somos nuevos en esta red social. Así es. Es reciente. Casi por piedad lo estamos pidiendo, estamos suplicando que nos sigan. Imagínense, creo que esto nunca se hizo en televisión, mendigar usuarios de Twitter. Exactamente. Hermoso. Hoy tenemos también un invitado para hablar de no solo la cuestión del paro general del día de ayer, sino también la cuestión docente en particular, que es el señor Gustavo Salcedo, que es el secretario gremial de UDOCBA. Va a estar charlando con nosotros hoy aquí también, ampliando un poco de cómo viene. Primero, hay novedades en el tema docente, que después lo vamos a estar charlando, y también de todo lo que dejó el paro del día de ayer, ¿no? Así es, muy bien. Así que vos quédate ahí porque ahora vamos a ver todo lo que queda, porque no es eso solamente. No. Tenemos, sobre el final del programa, tenemos un documento exclusivo. No vamos a adelantar nada porque queremos que ustedes se queden ahí. Documento exclusivo aquí en Dos Mitades. Estos son los títulos del día. Hoy en Dos Mitades. El presidente Macri dijo que hay que trabajar sábados y domingos para que el país avance. Nosotros salimos a la calle para ver qué piensan los platenses sobre esta propuesta en la sección SIC, respuestas textuales a frases textuales de nuestros políticos. También tendremos la columna de Nico Sampedro con todo el análisis de lo que está sucediendo en Venezuela y un conflicto que perdura en el tiempo. La situación de los inquilinos en La Plata empeora con la crisis. Hablamos con el presidente del Colegio de Martilleros y con la Asociación de Inquilinos de nuestra ciudad para aclarar el panorama en nuestra sección 2x1. Dos miradas sobre un mismo tema. Además, Eduardo Feynman tuvo en exclusiva los objetos que los manifestantes le tiraron ayer en el corte de la Panamericana a la Gendarmería. Nosotros en Dos Mitades te vamos a mostrar qué otras cosas se usaron para agredir a la Gendarmería y que Feynman no se animó a mostrarte. Muy bien, mirá el programón que tenemos el día de hoy. ¿Qué programón? La verdad que me dan ganas de que me hubiera gustado estar del otro lado de la tele, viéndolo. Mirando el programa. Sí, bueno, pero bueno, nos toca estar acá. Todo se realiza de alguna manera. Muy bien, vamos a ver, lo habíamos prometido recién, vamos a hablar de el paro del día de ayer, un paro muy grande, un paro general enorme, ¿no? Que la verdad que convocó a todas las centrales obreras.
Hubo algunos sectores que trabajaron, otros que no trabajaron, pero bueno, hemos hecho un informe sobre cómo lo tomaron los medios de comunicación, ¿sí? Exactamente, porque, bueno, hubo distintas reacciones. Lógicamente, estuvieron los medios que lo reflejaron como algo masivo, otros que, bueno, eligieron bajarle un poco el precio con el tema del transporte. Así es. Diciendo, bueno, afectó por el tema del transporte. Vamos a ver, si te parece, cómo lo analizaron los medios el paro del día de ayer. Bueno, acá estamos, es en la 9 de julio, sobre Corrientes. Quiero mostrarte lo que es este corte. Fíjense, desde minutos antes de las 9 de la mañana que gente del Partido Obrero está cortando Avenida Corrientes justo a la altura del obelisco. La carga de combustible es precisamente una de las actividades que se encuentra absolutamente paralizada por este paro general, el primero al gobierno de Mauricio Macri y en contra del plan económico que viene aplicando su administración en estos 16 meses. Un paro donde muestra una realidad dispar. El transporte paró en forma contundente. No hay trenes, no hay subtes, no hay colectivos. Los taxis, algunos funcionan, otros no funcionan. No hay aviones. Esto es característico cuando para el transporte en la Argentina. No es diferente a otros paros. Están tirando gases lacrimógenos contra los manifestantes. La gendarmería del gobierno de Macri está reprimiendo. En este momento vemos cómo están pegándole con palos. Están avanzando con el carro hidrante sobre los manifestantes. Esa gendarmería sobre los manifestantes. Los manifestantes están pasando al otro lado del guarrail. Allí se tiran, bueno, los vehículos hidrantes deben estar tirando allí el chorro de agua que se ve. El paro es prácticamente total. Nosotros estuvimos haciendo un relevamiento desde la mañana temprano, como decía Pablo, cotejando datos. Creemos que el porcentaje supera el 90% de adhesión en todo el país. Que si hubo incumplimiento por parte de algunas empresas o algunos bonos, no vimos a nadie parándole a esas empresas. Digamos, si le paran al gobierno nacional. Entonces, cuando nosotros decimos e interpretamos que hay una acción política y que no se hizo y no se le reclamó a esas empresas por el bono o por, en su defecto, por los despidos, creemos que ahí es donde reflejamos una acción política de algunos y que creemos que estamos en un año electoral. Que el día de mañana el gobierno, viendo la contundencia del paro, llame inmediatamente a los trabajadores a una mesa de diálogo en serio, y no lo que pasó este año y medio casi con un diálogo que no existía, era solamente para la foto. Creo que si se toma nota de esta contundencia, ya el ministro de Trabajo, en vez de salir a criticarlo, tendría que estar llamando para una reunión en serio, para empezar a darle solución a los trabajadores. Primero lo que queremos es que el gobierno tome objetivamente la dimensión del reclamo de este día. Y si toma objetivamente la dimensión del reclamo de este día, el gobierno tendrá que tomar nota y tendrá que sentarse a conversar temas de fondo y temas no tan de fondo, pero que tienen que ver y hacen a que una política económica y social no siga haciendo decaer la actividad económica y por ende el empleo, el trabajo y el salario. Muy bien, bueno, ahí veíamos las repercusiones de lo que fue el paro del día de ayer. Un paro que fue de alto acatamiento. Hubo algunos gremios particulares que no adhirieron, pero que en su mayoría se sintió. Se sintió mucho en las calles, sobre todo al ver las calles vacías, ¿no? Sí, hubo algunos taxis, pese a lo que había dicho Viviani, ¿no? Que los que no pararan podían llegar a sufrir, bueno, después se les dijo y demás, pero hubo algunos taxis que circularon y demás. Pero alto acatamiento, hubo paro de pymes también, hubo un alto acatamiento del 90% según la CTA, la CGT tiró también un dato más o menos parecido, así que fue un alto acatamiento. Pero lo que veíamos también ahí, que no queremos dejar pasar, es la represión de gendarmería contra los gremios o el polo obrero, pero representando también en ese caso algunos partidos de izquierda, ¿no? Que estaban, que decidieron hacer piquetes, en ese caso en Panamericana, y que fueron reprimidos. Y que pasó algo muy raro, ¿no? Porque habían dicho que iban a liberar los carriles 5 o 10 minutos antes de liberar
liberarse esos carriles, la policía empezó a reprimir, Gendarmería empezó a reprimir cuando ya habían aclarado que esos carriles se iban a liberar, que iba a quedar abierta la Panamericana. Sí, habría que analizar también hacia dónde llevaron la discusión después de lo que sucedió. No olvidarse que esto fue un paro que fue masivo, más allá de la represión, además del gobierno, en donde mucho se habló previamente del tema del protocolo antipiquete, si lo iban a aplicar o no, quizá también buscando el favor de un grupo de la población a la cual el gobierno responde. Claro, pero no es un tema menor lo de la represión, porque ayer se conoció que el ministro Dietrich le dijo a Bursaco: felicitaciones por lo que pasó en la Panamericana. Esta es la señal que tenemos que dar. Entonces, es preocupante que se conozcan esos testimonios, porque hay un gobierno que viene envalentonado también por lo que pasó en la marcha del 1 de abril, donde se convocó mucha gente y donde se escuchó mucho el discurso de represión, el discurso de en las marchas, en las manifestaciones hay que reprimir. Preocupa que ese sea el discurso que está circulando. Sí, y preocupa sobre todo el discurso que se está manejando por parte de la población. Sí, ¿no? Y los medios de comunicación muchas veces avalando eso, y teniendo a la ministra Bullrich y casi festejándole que haya aplicado el plan antipiquete. Exactamente. Pero vamos con la relación. Eso mismo, porque bueno, esta es una relación que viene desde que comenzó el gobierno de Macri, con el tema despidos, con el tema también que tiene que ver con que no alcanza el salario. En ese sentido, se dejó de hablar un poquito sobre el impuesto a las ganancias, que era algo que se hablaba con el gobierno anterior, pero es una relación amor-odio. Por eso nuestro hashtag del día de hoy, que la gente puede participar a @2mitades_TVU, así es. Del amor al odio. Del amor al odio, así es. Así que, ¿te parece si empezamos a ver el primer informe? Tenemos un pequeño informecito sobre cómo empezó esta relación. Gobierno de Mauricio Macri, estamos en la primera marcha en abril, el 29 de abril, último discurso de Hugo Moyano. 2016. 2016, último discurso de Hugo Moyano al frente de la CGT en abril del 2016. Esto pasaba. Se saca el pago de impuestos o retenciones a sectores muy importantes. No se acuerda de los trabajadores ni se acuerda de los jubilados. Esto es lo que venimos a reclamar. No pretendemos gobernar conjuntamente con el gobierno, pero sí creemos que debe consultar con los representantes gremiales para tomar las medidas o demorar las medidas que toma el gobierno. Muy bien, ahí lo veíamos, y un discurso que era bastante más conciliador que en otras situaciones, ¿no? Es un discurso fuerte de Moyano, pero más conciliador que lo que se había conocido en otros momentos con el gobierno de Cristina Kirchner. Sí. Haciendo contextualicemos un poco, ¿no? Esto era a 2 días del 1 de mayo, del Día del Trabajador. En ese contexto ya se conocían una gran cantidad de despidos del gobierno de Macri. La marcha, de hecho, que fue realmente masiva se dio también en el reclamo por el tema ganancias y por el tema inflación, ¿no? Luego de la devaluación del gobierno de Macri en los primeros días de su gobierno y de los primeros despidos que se habían dado en esos primeros meses de gobierno de Mauricio Macri. Y te agrego algo, en esta marcha no participó alguien que ahora está siendo crítico del gobierno, que ya de hecho hubo un par de discusiones con el gobierno, que es Luis Barrionuevo. No participó de esta masiva marcha. Hoy ya están discutiendo, se conocieron testimonios de Macri que habría hecho algo así como: es un patotero Luis Barrionuevo. Así que bueno, se ha roto también esa relación, también pasó del amor al odio, ¿no? Exactamente. Vamos en ese marco, en ese contexto, desde los gremios y desde un sector de los legisladores, se planteó la posibilidad de votar una ley en contra de los despidos, la famosa ley antidespidos. Vamos a ver un compactito de lo que sucedía por esos días y lo que termina pasando, ¿no? Con el presidente vetándola. No, la ley de despido tiene que ser votada por el Congreso, que fue apoyada por las 5 centrales sindicales y no el circo que firmó el presidente el otro día con los empresarios, que no ayuda para nada. La ley tiene que salir como fue apoyada por las 5 centrales sindicales. Pero el veto está prometido a su vez. Primero que se apruebe y después si lo veta, bueno, seguramente va a haber una reacción del movimiento obrero. Votado por la afirmativa 145 señores diputados, 3 votaron por la negativa y hubo 90 abstenciones. Resulta afirmativa. En uso de esta facultad constitucional que tengo, voy a vetar la ley que para mí es antiempleo. Es una ley contra los argentinos, una ley que demuestra que no confiamos en nuestro futuro.
Muy bien, ahí veíamos todo lo que se dio en esa sucesión. Primero, Pablo Moyano, titular de Camioneros, diciendo, bueno, si vetan la ley, que todavía no se había votado, probablemente tengamos, sí, va a haber lío, va a haber medidas de fuerza y demás. ¿Qué termina pasando? Se vota la ley en el Congreso con muchas abstenciones y que tuvo que ver que justamente con el gobierno nacional, no votaron en contra los legisladores del gobierno nacional, sino que se abstuvieron, un poco sabiendo el costo político de votar en contra, pero sabiendo que no iba a pasar, Macri la iba a tener que terminar vetando, ¿no? Así es. Tenemos una plaquita con la información importante de esa ley, de la ley antidespidos. Ahí vemos la ley de emergencia ocupacional, la 27.251, que prohibía los despidos o suspensiones por 6 meses. No se iba a aplicar para los puestos que se generaran después de aprobada la ley, porque esto era algo que generaba el discurso de Macri también, ¿no? Es decir, nadie va a querer contratar gente nueva si no las puedes despedir. Y si el empleado aceptaba el despido, iba a recibir una doble indemnización. Esto era algo de lo que se trataba en la ley, uno de los puntos centrales de esta nueva ley antidespido que finalmente Macri, cumpliendo una de sus pocas promesas de campaña, la terminó vetando. La terminó vetando, era más o menos lo que se esperaba. Así es. Y él la llamó una ley antiempleo. Ley antiempleo, exactamente, porque tenía este discurso, ¿no? Si nosotros aprobamos esto, nadie va a querer contratar. Bueno, la ley no decía eso, pero bueno, finalmente fue vetada por el presidente. Ya estamos en otro momento histórico. Seguimos en el 2016, pero con una nueva CGT. Ya en agosto, ¿no? Agosto. Empieza y cambia el mando de la CGT. Así es. Bueno, vamos a verlo. Así es, asume una nueva CGT, pero nosotros te vamos a mostrar en qué ámbito, en qué momento asume la nueva CGT y qué termina pasando, porque tenemos una situación compleja en el país, varios despidos, la CGT asume y vamos a ver qué pasa. Mi palabra de homenaje a los compañeros que han tenido la responsabilidad de conducir el movimiento obrero juntos y también en algunos momentos separados, del compañero Moyano, del compañero Caló y la actitud de grandeza también, incluido el compañero Luis Barrio Nuevo, de tener la actitud de permitir la unidad aún acompañando a esta CGT, a esta nueva CGT. Quisiera mostrar la cantidad de despidos que se pueden contar hasta el mes de agosto, hasta el 31 de agosto, 13.658. Estamos, a ver, en junio fueron 11.000, en julio fueron cerca de 15.000, en agosto 13.000. No paró de crecer la tasa de despidos o la cantidad de despidos a pesar del acuerdo. Quiero recordar que hubo un acuerdo entre Macri y los empresarios por 90 días firmado el 9 de mayo con vigencia hasta el 9 de agosto. El presidente Mauricio Macri encabezó este mediodía un brindis en ocasión de las fiestas de fin de año, del que participaron una decena de dirigentes sindicales y parte del gabinete de ministros. De la reunión realizada en el quincho de la Quinta Presidencial de Olivos, participaron Héctor Daer, Juan Carlos Smith y Carlos Acuña, integrantes del triunvirato que conduce a la Confederación General del Trabajo. Bueno, y este era el ambiente, ¿no? O sea, la CGT asume, hay una ola de despidos, o sea, ya se venía dando una ola de despidos desde que asume Mauricio Macri, se conocen los datos que son datos que tienen que ver con el INDEC, o sea, datos que da el INDEC sobre los despidos, o sea, datos que tienen que ver con el gobierno, digo, no es algo que se estuviera inventando. Se conocen esos datos alarmantes de la cantidad de despedidos que hubo y la CGT se junta a brindar a fin de año con Macri, algo que generó en la sociedad por lo menos muchísimo ruido. Hubo mucho ruido y mucha gente molesta con esta situación. Algunos datos de este triunvirato, como se le llamó, de la CGT, dos de ellos, tres, justamente pertenecen al Frente Renovador, o por lo menos están en sus filas. Héctor Daer, que es diputado nacional del Frente Renovador, justamente. Acuña, que es diputado provincial del Frente Renovador. Acuña, que pertenece a los trabajadores de las estaciones de servicio. Daer, al gremio de sanidad. Y Juan Carlos Smith, del sindicato de dragado y balizamiento, moyanista, se podría decir. Viene más del palo de Moyano. Vinieron a reemplazar a Antonio Caló, a Hugo Moyano y a Luis Barrio Nuevo, que eran los que en ese momento estaban comandando la Central General de los Trabajadores. Muy bien, pero llegamos al 7 de marzo. Ya
2017. Sí. 7 de marzo y bueno, la gran marcha también de la CGT en la cual se esperaba el anuncio de la fecha del paro. Todos recordamos cómo terminó esa marcha, lamentablemente, porque también esto sirvió para que desde el gobierno se corra el eje de la discusión sobre lo que realmente había sucedido y después terminan a los pocos días, a una semana después, anunciando finalmente cuál era la fecha del paro. Si te parece, lo vemos en este pequeño clip. Dirigentes sindicales que trataban de escaparse de la escena de la pelea y a quienes les revolearon. Hemos visto como a Héctor Daer botellas de vidrio mientras él iba caminando, tratando de recluirse entre la gente de su custodia y acompañado por Omar Plaini por la calle Moreno en una especie de operativo que montaron sus custodios que se vieron absolutamente desbordados. Nosotros, compañeros, comprendemos la premura de todos los lugares, pero también hemos organizado esta gigantesca demostración con el apoyo de vastos sectores de las empresas y de las expresiones políticas, porque la resolución de los problemas son políticos. Está decidido que si no hay rectificación a las políticas, vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de mes. Muy bien, ahí veíamos, el Zócalo hay un pequeño error, dice 2016, es del 7 de marzo de 2017, donde se dio esta marcha masiva, donde hubo muchísima gente, y ahí, bueno, donde terminó también con algunos líos en el escenario, ¿no? Le coparon el escenario finalmente. Le coparon el escenario con una situación muy tensa, pero es cierto lo que decía, se terminó desviando el eje del conflicto, que era una masiva movilización. No hubo paro ese día, pero es una masiva movilización de la CGT, que finalmente, 7 días después, termina llamando al paro. ¿Sí? Tenemos el clip para ver de la CGT llamando al paro 7 días después de esto que acabamos de ver. De este Consejo Directivo se eligió el día 6 de abril un paro nacional en todo el país por 24 horas. La coherencia fue venir planteando todo esto y pedirle rectificaciones, y que lejos de que lo haya hecho el gobierno, parecería que entre el mes de enero y febrero le abrieron la puerta a todas las empresas que querían despedir personal. Muy bien, no teníamos la tecla 7 en el teclado, se nos rompió, entonces poníamos 2016 a todo. Bueno, 2017 también este Zócalo del día de hoy. Pero bueno, se entiende que finalmente la CGT termina convocando al paro que se hizo unos días después. La pregunta es, si no se hubiera generado ese lío que se armó ese día, si la gente no le hubiera exigido que pusieran un paro, que pusieran una fecha, ¿hubieran hecho el paro? A ver, puede ser discutible, pero imagino que ya estaba la decisión de todas formas. Sí, pero un poco ambigua. Yo creo que querían dejar pasar, ver si podían mantener el clima social un poquito tranquilo, decir que van a poner una fecha en algún momento y dejar pasar. Creo que fue tan tenso lo que se vivió que tuvieron que poner fecha una semana después. Exactamente. Bueno, ahí vimos un poco, hicimos un análisis de la relación del amor al odio del gobierno con Esto es como la relación de parejas, ¿no? Sí, no es un poco, había como un histeriqueo. Me clavaste el visto. Sí. Me clavaste el visto, no me lo contestaste, tenés el tilde azul. Sí. Así es la relación que se están mandando ahora con Mauricio Macri o con Triaca. Y el hashtag del día de hoy, que es del amor al odio, ¿no? La gente puede participar en 2 mitades TVU, nos escriben ahí a Twitter y nosotros vamos a estar comunicándolos. ¿Les parece? Exactamente. Muy bien. Claudio. Nos vamos a ir a un corte, señores. Vamos a ir a un corte porque en el próximo bloque vamos a estar hablando de política internacional. Ahí vamos a estar presentando la sección SIC y muchísimas cosas más. Ya venimos. En el sol, en la fe de las montañas, en el río.